Hola a todos, mi nombre es Juana Alicia Rojas Estrada, soy estudiante de la Maestría en Innovación de la Práctica Docente de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Mi asesora es la doctora María Esther Magali Méndez Guevara y voy a presentarle los avances de nuestra investigación que para esta ponencia le pusimos como título Niveles de razonamiento covariacional al trabajar la progresión aritmética. Bueno, algunas investigaciones exponen la problemática que existe en la enseñanza-aprendizaje del cálculo, pues es común tratarlo de forma algorítmica y apostando por la memorización del concepto por parte de los estudiantes. Otras investigaciones dicen que es fundamental trabajar a las funciones desde sus particularidades para poder caracterizar su tipo de crecimiento, pues no es lo mismo significar una función lineal a significar una función exponencial. Entonces, la propuesta de esta investigación es generar un producto innovador que promueva la construcción de significados para la función exponencial. Para ello, la investigación se fundamenta en dos elementos teóricos, uno de corte social que se acoge desde la perspectiva teórica socioepistemológica para trabajar a la modelación en el contexto escolar, la cual resalta la importancia de promover las prácticas de modelación para significar o resignificar los conceptos matemáticos. Esta categoría exhibe elementos explícitos para desarrollar en los partícipes una matemática orgánica y funcional. Estos elementos, en lo general, formulan un eje de argumentación. Más allá de establecer un ciclo que es conocido con respecto a la modelación, lo que importa en esta categoría es reconocer cuáles son los elementos por los que los estudiantes se apropian del proceso de modelación, al mismo tiempo que construye o significa su conocimiento matemático mediante prácticas. Y se han identificado en esta categoría tres momentos cruciales. Para esto es fundamental que se entienda que las prácticas de modelación a las que nos referimos son en concreto las acciones que hacen posible el proceso de la modelación matemática. Entonces, el primer momento tiene que ver con la toma de decisiones, es decir, primero se identifica todas las variables que puedan influir en la experimentación. Al observar qué sucede y por qué sucede, pero no es suficiente con identificar esas variables, sino decidir cuáles de ellas se pueden medir y relacionar de tal manera que permitan describir e interpretar lo observado con el conocimiento matemático que en ese momento se tiene. En el segundo momento implica estudiar la variación de las relaciones entre las variables elegidas. En otras palabras, cómo y cuánto cambia, provocando el uso de las tablas de datos, gráficas o expresiones de variación, en donde emergen los usos de conocimiento matemático, de tal manera que puedan calcular y comparar los datos del momento 1 al momento 2. Esto es hacer un análisis puntual o local de la variación entre las variables para especular el comportamiento global, lo que nos lleva al momento 3, ya que al seguir calculando y comparando cómo y cuánto varía la relación entre las variables, se puede postular un comportamiento. Con esta postulación de las variables se podrá predecir o especular el comportamiento en un momento desconocido, al formular y vincular la relación de las variables estudiadas. En este sentido, es como estos tres elementos se articulan y van moviendo todo el proceso mismo de modelación. Cabe resaltar que en esta categoría no solo importa ver que el partícipe de la situación pueda construir una gráfica, una tabla o una expresión. Más bien lo que importa es reconocer qué le permitió construir esa gráfica, tabla o expresión, qué significado le asocia a cada una de las variables puestas en juego, qué es lo que quiere comunicar o qué quiere predecir a través de ese modelo. En ese sentido, es como se llega a caracterizar la articulación de estos tres momentos que permiten el proceso de modelación. Otro elemento fundamental en esta investigación tiene que ver con la covariación y razonamiento covariacional, ya que al percibir a la modelación como se toma en esta investigación, es inevitable no hablar de la covariación, pues no se logra modelar si no se establece una relación entre esas dos variables puestas en juego en la situación. En ese sentido, nos vimos en la tarea de reconocer las investigaciones que giran en torno a la covariación y razonamiento covariacional. A grandes rasgos, Confrey y Smith reportan desde 1994 que la covariación implica desplazarse entre valores de una variable y coordinarlas con valores correspondientes a otra variable. Posteriormente, Carson y colegas definen que el razonamiento covariacional implica una actividad cognitiva que permite la coordinación de dos cantidades que varían mientras se atienden las formas en las que cada una de ellas cambia.
Es decir, con la covariación se reconoce, por un lado, la variación individual de cada una de las variables que se están relacionando, pero se puede establecer una mejor comprensión del suceso si se puede interpretar cómo varían estas variables. Por lo cual, autores como Thompson y Carson han generado un marco para identificar el razonamiento covariacional que exhiben los estudiantes, a partir de 6 niveles, que van desde el menos hasta el más sofisticado, y proporcionan una descripción de cada uno. En esta investigación, estos niveles están permitiendo darle énfasis a la parte cognitiva en la construcción en torno a las nociones de cálculo. En el mismo artículo llama la atención que las investigaciones que versan en torno a la covariación y el razonamiento covariacional emplean este tipo de estudios para identificar dos cosas. Uno, como descriptor de una clase de comportamientos, es decir, por qué esa persona está en ese nivel. Y dos, caracterizar la capacidad de una persona. En otras palabras, en qué nivel se encuentra esa persona y que esa persona puede razonar de manera confiable en todos los entornos de la manera en la que este nivel implica, pero no puede razonar de manera confiable en niveles superiores. Sin embargo, nosotras partimos de otra concepción que nos la da la perspectiva socioepistemológica, y es que el conocimiento matemático se desarrolla, se significa de acuerdo con los distintos contextos en los que se pone en juego. Por lo tanto, no pensamos que el partícipe no puede desarrollar un nivel de razonamiento más alto. Más bien, nuestra intención e hipótesis de esta investigación es promover que el partícipe desarrolle su razonamiento covariacional a través de las prácticas de modelación. Por ello, en esta investigación, tratamos de fusionar la postura de razonamiento covariacional a partir del marco de covariación propuesto por Thompson y Carson y la postura socioepistemológica de la categoría de modelación escolar de mentes, pensando que hay una tercera forma de hacer investigación en torno al razonamiento covariacional desde la modelación, por lo que el grupo de investigación formado por la profesora del núcleo básico de la maestría, la doctora María Esther Magali Méndez Guevara, y dos estudiantes del posgrado, la licenciada Karen Zúñiga González y su servidora, nos hemos dedicado a reflexionar cómo articular las prácticas de modelación con los niveles de razonamiento covariacional, de tal manera que podamos hacer explícito cómo y qué prácticas de modelación fomentan el desarrollo del razonamiento covariacional. Para ello proponemos la siguiente tabla. Como podemos ver, en la primera columna se encuentran las prácticas de modelación, luego la descripción de esas prácticas, los niveles de razonamiento covariacional, sus descripciones y por último el comportamiento del nivel que se pretende desarrollar basado en las prácticas de modelación. Por ejemplo, cuando el partícipe de la situación observe el suceso, examine, identifique qué elementos intervienen en la situación y decida qué va a estudiar de ellos, estará desarrollando el nivel 0, sin coordinación, ya que la persona aún no sabe cuáles son esas variables que varían juntas. Entonces, a partir de eso, caracterizamos la articulación de estos dos elementos como análisis de la experimentación para entender lo que sucede y el por qué sucede, para decidir qué variable se va a estudiar. En otras palabras, a esta articulación entre las prácticas y el nivel lo llamaremos comportamiento de nivel basado en las prácticas de modelación. Asimismo, para que desarrolle el nivel 1 precoordinación de valores, donde la persona ya sabe cuáles son esas dos variables y que varían, pero separado, las prácticas que lo promoverán serán organizar, describir e interpretar, y el comportamiento de nivel basado en las prácticas de modelación estará caracterizado como organizar el cambio de las variables, el cómo cambia para describir la situación, pero aún no se discute cuánto se correlaciona. De esta forma es como proponemos esta tabla que nos permitirá dar evidencia de la hipótesis de nuestra investigación. Con todo lo que se ha mencionado hasta ahora del aspecto teórico, al fusionar estos dos constructos, se ha construido actividades matemáticas para caracterizar a la función exponencial desde la modelación covariación. Para ello, nos hemos apoyado en la metodología investigación basada en diseño, diseñando un experimento de enseñanza donde la estructura de las acciones a realizar en cada una de las fases ha sido un guía fundamental para el desarrollo de esta investigación. Sin embargo, es preciso mencionar que en esta presentación solo reportamos la primera actividad matemática titulada Construcción de palillos, la cual tiene como objetivo particular que los partícipes analicen las variaciones de las sucesiones para caracterizar la progresión aritmética, asimismo calcular el término general de la progresión.
Y como parte de la metodología hacemos explícito el diseño de la actividad matemática, donde se ubican las preguntas, la intención de la pregunta, las trayectorias hipotéticas, las preguntas guía, las prácticas de modelación que van a promover el nivel de razonamiento covariacional. También se elaboró la siguiente tabla, donde se describe el comportamiento que tendrá el nivel basado en las prácticas de modelación, específicamente para la primera actividad matemática, donde examinar y observar la sucesión presentada e identificar que cada figura se forman hexágonos con palillos, se desarrolla el nivel 0. Y predecir el número de palillos que se utilizará para formar cualquier número de hexágonos, formulando una expresión al vincular el número de hexágonos utilizados y el número de hexágonos formados, se desarrollará en nivel 5 por medio de las prácticas de modelación que vemos en negritas. Esta actividad matemática se implementó con estudiantes del primer semestre de la preparatoria número 2 en la Universidad Autónoma de Guerrero en el curso de álgebra, en una clase de 50 minutos y se formaron 8 equipos de 4 integrantes. Este diálogo nos muestra que las prácticas de modelación que se vislumbran son observar, identificar, interpretar el cambio de las variables. Al observar el suceso, identifica que el lado donde se unen los hexágonos cuenta como un palillo menos para formar el hexágono, interpretando de esta manera el cambio, por lo que desarrolla el nivel 1 del razonamiento covariacional, al organizar el cambio de las variables para describir el suceso, pero sin discutir cuánto se correlaciona. En el siguiente extracto, los estudiantes muestran las prácticas como describir, calcular y especular la relación de las variables. Al calcular que para saber el número de palillos que utilizarán para formar 32, tienen que multiplicar 31 por 5, ya que describen que la forma en la que va cambiando el número de hexágonos a otro es de 5 en 5. Esto les permite especular sobre el cambio de las variables, desarrollando el nivel 2, al construir argumentos sobre la variación que estudiaron y especular el incremento de las demás cantidades de las variables dependiendo del número de hexágonos formados. Por último, en esta conversación se puede vislumbrar las prácticas como calcular, analizar, comparar, especular y postular el cambio de las variables. Al calcular que para obtener el número de palillos utilizados cuando se forman 32 hexágonos, hacen una multiplicación del número de hexágonos que se le pide por 6, que son los lados de un hexágono, menos el número de palillos que se quitan al unirse los lados de los hexágonos. Es por ello que ellos mencionan, le restamos 31, porque es como menos un número, porque perciben que cada vez que aumenta el número de hexágonos, tienen que ir restándole un palillo, desarrollando de esta manera el nivel 3 y 4, pues calculan mediante los datos el valor del incremento de la variación y construyen argumentos de cómo es el tipo de variación cuando el número de palillos cambia con respecto al número de hexágonos que se forman. Este tipo de argumentos que evidenciaron los estudiantes al trabajar la actividad, podemos notar que estaban a un paso de la formulación de la expresión. Sin embargo, por falta de tiempo escolar, ya no se pudo promover la construcción de este modelo, lo que nos lleva a las conclusiones. Si bien no están en una construcción suave, en tanto van a percibir la variación continua en todos los números reales, este tipo de construcción los ubica en una coordinación suave, porque sí pueden relacionar las variables en su totalidad, es decir, sí pueden percibir, al menos en esta situación, la relación covariacional que describe lo que están estudiando. También las evidencias nos dejan ver que en esta primera exploración los niveles de razonamiento covariacional están sustentadas en las prácticas de modelación. Estas son las referencias de nuestra investigación y bueno, agradecerle por su atención.